Bueno, nos habíamos quedado en las pérdidas de masa del cerebro. Ujú. En la diapositiva anterior a esta, nos habíamos quedado en esta que posee un ejemplo con la resonancia magnética. Estos dos iban a ser en un envejecimiento normal, sin ninguna patología agregada. Esta sin atrofia y esta con una atrofia pues, moderada. Y bueno, acá una atrofia severa por Alzheimer. Aquí se empezaban a ver las degeneraciones en un corte coronal de la resonancia magnética, cómo iba a empezar a degenerarse un poco en el hipocampo, que son las flechas negras, y pues los espacios, bueno, los surcos y también los espacios ventriculares que iban a aumentar de tamaño, que es lo que caracteriza las degeneraciones con la edad y pues principalmente la edad, perdón, la de Alzheimer. Bueno, ahora vamos a continuar con el cambio que sufren con el número de células neuronales en el sistema nervioso. Este número, pues como ya sabemos, va a disminuir con el envejecimiento. Es una disminución ligera, a pesar de que se pierden muchos, es una disminución ligera porque no nos causa un déficit neurológico, por toda la compensación que ya estuvimos viendo. Esta disminución de las neuronas iba a estar compensada con una gliosis, que es lo que está mencionando el doctor ayer, que aumenta las células gliales, que son las que están entre las neuronas, para tratar de como que responder, de suplir de esta pérdida neuronal. Aquí están pues las células gliales para recordarlas. Y bueno, las características de esta gliosis es que la gliosis, en este caso, es una respuesta normal al daño neuronal en cualquier edad, no solo la vejez. Esta no solo va a compensar la pérdida neuronal, sino que también va a compensar un deterioro neuronal, metabólico o funcional. Cualquier enfermedad que nos esté causando pues, estos deterioros va a estar compensando con gliosis. Y la gliosis solo va a ser uno de un repertorio que tiene el sistema nervioso central de sus respuestas compensatorias para continuar teniendo una función neuronal y su plasticidad, como ya vimos otro que era el aumento de las dendritas o incluso aumentar un poco las neuronas, pero solo en ciertas partes del cerebro. Bueno, en este caso, lo de las células gliales, vamos a ver cómo van a aumentar todas, en el caso de la gliosis, a excepción de la microglia. La microglia, como recordamos, son macrófagos residentes de esta zona. Esta solo va a aumentar en casos de inflamación, ya sea por enfermedades autoinmunes o por infecciones. Bueno, vamos a pasar a la pérdida de dendritas, de sus espinas y sus desconexiones o sus sinapsis. La organización normal de estas sinapsis se iba a mantener pues, normal en muchos ancianos sanos, pero en otros lo iban a perder. Esto está mejor resumido en este cuadrito de acá abajo, que en un envejecimiento normal puede haber pérdida mínima de esta sinapsis o que no haya nada de pérdida o incluso haber un crecimiento dendrítico para compensar la pérdida neuronal. Va a ir dependiendo pues, del sujeto. Esta pérdida neuronal se debe a que como no proliferan las dendritas, va a haber un aislamiento y este aislamiento nos iba a llevar a una falla de comunicación y pues esta falla de comunicación iba a llevar a una... Entonces, si reduce las dendritas, se van a perder las sinapsis. Si perdemos las sinapsis, se alteran las neurotransmisiones entre ellos. Esto deteriora la comunicación y pues nos lleva a llevar a una necrosis no, bueno, pérdida de la funcionalidad de esas neuronas, que ahorita creo que traigo un esquemita para que se ejemplifique. Hay algo que se conoce como sinaptogénesis reactiva. Su propio nombre lo dice, se van a empezar a crear más uniones sinápticas, se van a empezar a proliferar las dendritas, esto reaccionando o compensando hacia un daño neuronal o pérdida de neuronas para pues, mantener las conexiones y mantener una buena funcionalidad del sistema nervioso, aumentando el número de contactos sinápticos. Esta compensación es normal a cualquier edad, incluso en la vejez, solo que la vejez pues, va a ser un poco menos eficiente, pero la vamos a seguir teniendo. Y bueno, la función del sistema nervioso en cuanto a los adultos mayores de la vejez es normal, pero puede llegar a una hipoconectividad que pues puede deberse a múltiples factores, como una rigidez o por algunos microinfartos que nos estén llevando a un daño de las neuronas o pérdida neuronal, y todo esto nos lleva a hipoconectividad y un poco de deterioro del sistema nervioso, si es que no hay una reacción o una sinaptogénesis reactiva a la pérdida de conexiones o de neuronas.
Este era el esquema que les mencionaba. Son sucesiones ABC o sucesiones ADF. La primera, la ABC, es en un envejecimiento sano o en una pérdida neuronal que sí tiene sinaptogénesis reactiva. Aquí vemos la conexión normal entre dos neuronas. Supongamos que se pierden neuronas o que hay vejez o todo, y necesitamos una sinaptogénesis reactiva. Si hay buena salud y si se reacciona bien, vamos a ver cómo van a aumentar el número de dendritas y el número de sinapsis entre ellas. En caso de que haya una degeneración, una enfermedad o que simplemente no haya una sinaptogénesis reactiva, vemos cómo estas dos neuronas, en la imagen de acá, pues pierden sus conexiones. Y bueno, recuerdo algo que nos mencionaban mucho en embriología, que todo está conectado por señalizaciones y todo lo que no se comunica, pues se muere. En este caso lo vemos aquí, cómo empiezan a degenerar las neuronas que no se están comunicando, degeneran y al final ya no, bueno, pierden su funcionalidad por completo. Vamos a pasar a la patología o histopatología de las células neurales, perdón. Estos cambios van a ser principalmente de naturaleza degenerativa y si recordamos, pues degenerativo va a ser una regresión progresiva o una disminución progresiva de la función. Esto nos va a ir deteriorando las células o el funcionamiento que puede conducir a la muerte. Y estos van a tener diferentes manifestaciones, como van a ser intracelulares o extracelulares. Ahorita vamos a ver cada una. En el caso de intracelulares, vamos a tener una acumulación de varias inclusiones, como se conocen la lipofusina, melanina, cuerpos de Lewy y girano, y proteínas neurofibrilares, como pueden ser las proteínas tau, y también depósitos de amiloide. La otra, que es la acumulación extracelular, es aquí, bueno, las proteínas amiloides, que van a ser normales en las placas neuríticas, que van a ser muy comunes en el Alzheimer. También puede haber, en el caso de patología o daño en los vasos sanguíneos, que podemos llegar a tener, bueno, la ubiquitina, proteínas tau hiperfosforiladas y, perdón, y otras que son las alteraciones vasculares. En este caso sería la alteración aterosclerótica, que nos va a llevar a una placa, puede llevar a una liberación de un trombo, puede conducirnos a mini infartos, y de hecho hay una demencia que se conoce como demencia por infartos, que pues este pequeño, bueno, una isquemia pequeña que va a ir conduciendo a a la necrosis de ciertas neuronas nos va a llevar a la demencia. Bueno, vamos a ver la lipofusina. Aquí tenemos unas imágenes. Esta lipofusina se conoce como pigmento de la edad. Va a ser un subproducto de la autofagia celular por peroxidación de lípidos debido a la acumulación de radicales libres. Ya cuando hay daño empieza a haber radicales libres o... Perdón, es que amanecí con muchos flemas. Bueno, ¿No es COVID eso? Y luego, no, doctor. Es que yo me duermo como Blancanieves boca arriba y como que paso mucha saliva, o no sé. mm, Bueno, no, sí, sí me supieron las gorditas ahorita, no se ok. preocupe. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, Emerge. los radicales Esto, lipofusina va a tener un componente tanto proteico como lipídico, y estas se van a ir acumulando con el envejecimiento. Entre más avance la edad, pues más acumulación vamos a tener. Y van a ser, al principio, en el sistema nervioso central, en ubicaciones, pues, localizadas como pueden ser el hipocampo y hipocampo y cerebelo. Después, conforme avanza la edad, la vamos a encontrar en otras células, como pueden ser las células musculares, ya sea músculo esquelético o músculo cardíaco. Aquí podemos ver las inclusiones de lipofusina en los astrocitos, este es el sistema nervioso central, y las inclusiones de lipofusina en las células cardíacas. Bueno, aquí están más chiquitas, pero aquí se ven un poco mejor. Esta lipofusina no se le ha encontrado como que un significado que de dónde viene o algo por el estilo, si es que tiene función, así que la dejaron así, como que al aire. En el caso de otras micrografías, bueno, otras fotografías, vamos a encontrar la lipofusina puede visualizarse como material fluorescente, como vemos en estas dos imágenes, o en el caso de una micrografía electrónica, vamos a ver que tiene dos tipos de disposición, ya sea libre en el citoplasma o en acúmulos alrededor del núcleo. Bueno, en la imagen de acá arriba este sería
el núcleo, si mi histología no me falla. Y aquí serían las inclusiones libres en el citoplasma, ya que estas serían los acúmulos alrededor del núcleo. Ahora pasando a la melanina. Esta melanina se localiza principalmente pues, en parte del cerebro que, como sabemos, tienen un color oscuro, como puede ser la sustancia nigra o el locus coeruleus. Esta es la que le confía esta coloración, especialmente a las células catecolaminérgicas o las células que liberan dopamina en estas regiones ya mencionadas. Esta pues mantiene aumenta, va a ir aumentando conforme la edad y al llegar a los 60 años empieza una pequeña disminución. Esta disminución se le atribuye a la pérdida de células pigmentarias. Bueno, aquí tenemos la localización del locus coeruleus y de la sustancia negra al nivel del mesencéfalo. Aquí vemos cómo va a ir disminuyendo la enfermedad de Parkinson. Y bueno, tanto la acumulación de lipofusina como melanina va a ser normal con la edad. Solo se menciona porque es lo que vamos a encontrar en estudios histopatológicos, pero se dice que tanto en pacientes sanos como en pacientes con demencia por alguna enfermedad, las cantidades no varían mucho. Entonces, pues no es como que nos vayamos a guiar mucho por esto, solo es para tenerlo en cuenta cuando lo lleguemos a ver en algún estudio histopatológico. Ahora vamos a pasar a los cuerpos de Lewy y de Girano. Estas van a ser inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. Se van a derivar de la expresión de proteínas y van a ser responsables de una vulnerabilidad neuronal selectiva. Ahorita vamos a ver esto. Vamos a empezar primero con los cuerpos de Lewy. Estos van a tener una forma esferoide, es este que está aquí, y van a tener un núcleo central un poco más denso. Si lo alcanzan a ver alrededor es como un halo un poco más claro y conforme se va acercando al centro es un poquito más denso. Estos van a estar presentes en personas de edad avanzada. A partir de los 60 años o más es cuando se empiezan a ver. En un envejecimiento normal, sin evidencia clínica de enfermedad de Parkinson. Pero en los pacientes que sí están diagnosticados con enfermedad de Parkinson van a tener una mayor cantidad de cuerpos de Lewy. Ok. Esta se va a estar. Perdón, doctor, básicamente es eso. Lo que me importa que quiero que entiendan de la histopatología es que el envejecimiento va a dejar estigmas o marcas características en diferentes tejidos. De los más importantes es el depósito de amiloide. No es el mismo amiloide que aparece en las enfermedades neurodegenerativas, pero al final de cuentas es una proteína que suele ser insoluble y que aparece como una marca del proceso de envejecimiento. Los cuerpos de Lewy y los cuerpos pigmentarios también suelen aparecer. ¿Tienen relevancia clínica? Sí, pero su relevancia estriba más en cuanto a cantidad, más que el hecho de que aparezcan. Si ustedes abrieran y también encéfalo y hicieran un corte histopatológico, le llevaran un microscopio, seguramente se van a encontrar muchas placas amiloides, se van a encontrar muchos cuerpos de Lewy y muchos cuerpos de Girano, y seguramente también se van a encontrar áreas de pigmentación y despigmentación dentro de mi tejido cerebral. Lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto, la histología es importante, ¿sí? Lo único que nos sirve es nada más para remarcar la degeneración neuronal que hay. Si quiere, dele. Vamos a seguir a ver qué sigue, aparte de esto, de la histopatología. ¿O quién Doctor, sigue? tenía una pregunta en el chat, pero de la diapositiva pasada. Mencionaban que si en el caso de la melanina, que los albinos llegan a tener alguna deficiencia neurológica por su padecimiento. ¿Qué tiene? Si ellos no tienen melanina, no se ven pigmentadas ahí, no. La melanina únicamente tiene función como pigmento. Lo que hace que la sustancia negra sea sustancia negra, aparte de la melanina, son las altas concentraciones de dopamina que tiene ahí, que dependiendo de la tinción que usted utilice, se van a pintar de ese color, el tectum mesencefálico, ¿sí? Pero no tiene ninguna repercusión funcional. Los albinos piensan, se mueven y actúan igual que cualquier ser humano normal. No son extraterrestres. Síganle. Pero nada más no va a estar pigmentada, ¿verdad? Ajá. Bueno, estamos con los cuerpos de Lewy. Bueno, esta Levi. acumulación, de Levi, perdón. Esta acumulación extensa de los cuerpos de Levi
se puede encontrar en enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Y de hecho hay una demencia que se conoce como demencia de cuerpos de Levy, que va a ser cuando se encuentra una cantidad mucho mayor de cuerpos de Levy en la corteza del cerebro. Muy Ahora bien. vamos a los cuerpos de Irano. Perdón. Estos cuerpos de Irano son los que tenemos aquí. Van a tener una forma fusiforme y también se desarrollan con la edad. Entre más edad tenga el paciente, pues lo vamos a encontrar un poco más comunes en los estudios. Estas van a predominar en el hipocampo y se van a encontrar con un mayor número de cuerpos de Irano en las enfermedades como son las de Alzheimer, de Pick y de la esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad de Pick se conoce también como demencia frontotemporal. Casi todas estas Así son es. degeneraciones, bueno, casi todas estas se caracterizan porque son degeneraciones del tejido nervioso, como pues, bueno, las tres. Ahora vamos a pasar a estos que son un poco más característicos de una enfermedad, que va a ser la enfermedad de Alzheimer, los NFTs y los NPs, que son los que están aquí a la siguiente. NFTs es neurofibrilar tangles. Esto se ¿Y conoce cómo como ovillos neurofibrilares. Bueno, encontré esta traducción, no sé si hay algún es otro. la correcta? Luego les andan diciendo marañas o telarañas neurofibrilares. No, es ovillos neurofibrilares y las placas amiloide. Son las dos características, no son patognomónicas de la enfermedad de Alzheimer, pero lo que el buen doctor Alois Alzheimer vio cuando estudió el cerebro de la señora Augusta Dieter, eso fue lo que se encontró. Se encontró una amplia extensión de ese tipo de cuerpos en el tejido cerebral, sobre todo en las áreas del hipocampo, la corteza entorrinal y el área temporal. Ok, ¿qué son? ¿Sí me escucharon o no? Ah, sí, doctor, nada más que ahí va. Es que tiene un problema técnico el que está exponiendo, pero ya, ahí va. Ok. Ya se salió Diego. ¿Quién sigue después de Diego? Yo, doctor, ¿Con qué? con enfermedad de Parkinson, sistema dopaminérgico, o sea, de ese mismo tema. Pero ya son los cambios funcionales, ¿no? Sí, Ok. A ver. A Diego le falta únicamente terminar de mencionar los ovillos neurofibrilares y las placas de degeneración senil. Ok. le faltan también cambios bioquímicos, Ok. Bueno. Ya está entrando, Doc. pero ya está entrando. Ok. ¿Ya nos escuchas, Diego? Diego, Manifiéstate, Diego. Saquen la ouija. NFTs. Si no se escucha, Diego, no fungible token. Mando saludos.
Sí, no, sí. No nos escucha. Ok. Coméntenle a Diego en el chat, por favor, que deje de compartir pantalla y que siga el doctor con lo de enfermedad de Parkinson y sistema dopaminérgico. Doctor, es que está teniendo problemas técnicos y no va a poder cambiarle. Ya, bueno, está bien. ¿Cómo? Es que son las mismas diapositivas que traen los dos, Cruz y Diego. Ok. Bueno, ahora sí ya creo que Ya pudo. ya estoy con el A ver, celular porque creo que no se pudo desconectar. ok. Ahí A a ver ver, si nos Diego, escucha mi mamá. hágame un ¿Cómo, favor, perdón? Diego. Pásese a cambios bioquímicos. Ok. Bueno, vamos a empezar con los cambios bioquímicos. Estos van a ser en específico con la neurotransmisión y la comunicación entre estas células. En los ancianos sanos, el número de neurotransmisores, su afinidad de receptores, la actividad de sus enzimas en el metabolismo van a sufrir cambios conforme pasa la edad. Y estos funciones, este metabolismo va a estar como que un poco individualizado por cada neurotransmisor. En algunas enfermedades va a existir una relación definida entre el neurotransmisor y la enfermedad, como hemos visto en el caso de la de déficit de dopamina, va a estar asociado a la enfermedad de Parkinson, como ya estuvimos viendo en diapositivas pasadas con la sustancia nigra, y el déficit de acetilcolina va a estar relacionado con la enfermedad de Alzheimer en el núcleo basal de Menert. Bueno, en el cerebro, como sabemos, tenemos una diversificación sináptica muy grande y una multiplicidad de neurotransmisores también. Eh, Todo esto por la gran complejidad que tenemos nosotros y cuando empiezan a aumentar la sinapsis con la vejez. Esta diversificación y esta multiplicidad de neurotransmisores nos van a llevar a una complejidad creciente entre la comunicación neuronal. Esto hace que tengamos una necesidad de un ajuste fino entre todos los mensajeros químicos, los transmisores y todos sus moduladores. Por eso el cerebro va a estar teniendo, o bueno, el sistema nervioso va a estar teniendo sustancias tanto excitadoras como inhibidoras, que pues esto ya lo vimos un poco en fisiología y en neurología, bueno, en la neuroanatomía, cómo funcionaba el GABA como inhibidor y el aspartato del glutamato como excitador. Que con el envejecimiento va a ser más probable que se produzcan unos desbalances de estos neurotransmisores. Y para que se produzca alguna alteración en el sistema nervioso, es más común que se dé cuando hay desequilibrio entre neurotransmisores y no solo la afección de uno solo, ya sea por aumento o por disminución, que es lo que tenemos aquí. El desequilibrio de neurotransmisores, o sea, entre varios, nos van a contribuir más a un trastorno que el agotamiento agotamiento o exceso de los neurotransmisores individualmente. Y esto nos los enseña un poco en los estudios realizados en las ratas, que de hecho nos menciona que todos los neurotransmisores tienen un cierto número, bueno, una cierta edad, donde van a empezar a cambiar un poco. En las ratas se encontró que al partir de los 3 años, cuando ya es como una adultez o una vejez ya aún más avanzada, la serotonina va a empezar a aumentar. En cambio, al año, o sea, en una edad más temprana, la dopamina y la norepinefrina va a empezar a disminuir. Esto es lo que empieza a hacer que las ratas tengan algún déficit neurológico, alguna deficiencia o algún cambio por este desnivel. Al principio con la disminución de la norepinefrina y dopamina y a los 3 años pues con el aumento de la serotonina. Bueno, sigue mi compañero Cruz, no sé si quieras compartir tú porque pues no vaya a pasar algo por los audífonos. Sí, está bien, si quieres yo comparto. Ahí disculpen. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Cruz, ya la estamos viendo. Ok.
Bueno, ahora vamos a continuar con el envejecimiento de los sistemas dopaminérgicos y la enfermedad de Parkinson. Iniciando con el sistema dopaminérgico, como sabemos, la dopamina es un neurotransmisor que está disperso o regado, estabilizado a través de a través de todo el cerebro, perdón. Sin embargo, sus concentraciones varían dependiendo de la región en la que éste se encuentre. Actualmente se conocen 4 vías de este sistema. La más prominente de estas se origina en la sustancia negra y se extiende hacia el cuerpo estriado y a otras estructuras de los ganglios basales. Las 3 restantes se conectan respectivamente con el sistema límbico, el hipotálamo y la corteza. En esta tabla se muestra el resumen de estas vías y sus respectivas funciones. La sustancia negra hacia el cuerpo estriado regula principalmente el control de las funciones motoras de la corteza. La sustancia negra hacia el núcleo accumbens también tiene controles en la locomoción, principalmente los movimientos hacia adelante. En el sistema límbico regula las emociones y el comportamiento, principalmente el sexual y el agresivo. Y en el hipotálamo regula las secreciones de hormonas liberadoras e inhibitorias. Finalmente, un sistema dopaminérgico neocortical se activa aparentemente con el estrés y las lesiones de este sistema dopaminérgico pueden inducir una hiperactividad locomotora y una incapacidad de suprimir respuestas estereotípicas, que son movimientos involuntarios. Estas respuestas pueden bloquearse con fármacos, como aquellos que son los inhibidores de la dopamina. Sin embargo, una estimulación incontrolada de los receptores de la dopamina pueden inducir acciones eufóricas o psicóticas en los pacientes, ya que, como vimos, pues tiene acciones sobre el sistema límbico. Continuando con la vía. A ver, pregunta. ¿Cuántas vías dopaminérgicas hay? Creo que estaba la mesolímbica, Muy bien. la nigroestriatal, Muy bien. la mesocortical, Muy bien. mesolímbica y Ya esa ya dijimos. Mesocortical, mesolímbica, nigroestriada y tuberoinfundibular. tuberoinfundibular. Estas 4 vías tienen importancia cuando veamos también pacientes que tienen demencia o que tienen trastornos como enfermedad de Parkinson, porque eso nos indica cómo es que están sus manifestaciones clínicas y sobre todo los efectos de los medicamentos que tienen sobre estos pacientes. Hablando específicamente de la vía mesocortical, ¿sí? Esta regula los movimientos voluntarios. Eso se explica porque en los trastornos como enfermedad de Parkinson o en las demencias, por ejemplo, en donde hay una disregulación también de las neuronas dopaminérgicas en esa vía, los pacientes tienen trastornos de movimiento y en el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, tienen actividad motora que le llamamos los médicos actividad motora aberrante. O sea, movimientos estereotipados o bien acciones que para el paciente no tienen ningún sentido. Es decir, su encéfalo no se ve coordinado entre lo que se quiere hacer y los movimientos que se hacen. La vía mesolímbica tiene que ver sobre todo con los fenómenos de psicosis. Hay un fenómeno en el cual nuestra vía mesolímbica se altera por completo, ¿sí? Es una explosión de dopamina. Quizás algunos de ustedes lo hayan experimentado. ¿Cuál es la única psicosis socialmente aceptada? El amor. Muy bien, médico. El estado de enamoramiento o apendejamiento como tal es la única psicosis socialmente aceptada. Tienes alucinaciones visuales, tienes alucinaciones auditivas. O sea, tú ves a alguien y dices tú, órale, o sea, esta morra está bien guapa, etcétera, etcétera. Pero conforme va pasando ese estímulo, te empiezas a dar cuenta de la verdad, de las cosas, como dicen. El amiga, date cuenta. Así es, ya no lo ves igual.
ya te das cuenta que pues al vato le huelen las patas, le apesta la buchaca, es medio grosero, ¿sí? O sea, no está tan guapo, tan guapa como piensas que es. Ya le empiezas a encontrar defectos. Bueno, esa afectación de la vía mesolímbica es la culpable de las alucinaciones visuales que suelen tener los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? La vía nigroestriada es la del control del movimiento también y es la culpable del temblor que tienen los pacientes en la enfermedad de Parkinson. Y la vía tuberoinfundibular es, digamos que la culpable de la secreción de básicamente dos hormonas que ustedes conocen. ¿Cuáles son? Que están reguladas por la dopamina. Prolactina. Y bueno, la prolactina y en menor medida la oxitocina, pero la prolactina sí es muy importante. Eso explica por qué cuando damos medicamentos como antipsicóticos, muchos pacientes pueden tener galactorrea o ginecomastia por afectación precisamente de esa vía, por bloqueo de esa vía a nivel dopaminérgico. Entonces, el conocer esas 4 vías dopaminérgicas principales es lo que da todo el espectro de cuadro clínico que tienen los pacientes que desarrollan enfermedades neurodegenerativas y también nos permite conocer los efectos sobre el tratamiento de estas. Por poner un ejemplo, hay pacientes que desarrollan algo que se llama demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Ustedes pueden tratar el Parkinson. Dan unos medicamentos que se conocen como agonistas dopaminérgicos. Y en efecto, va a mejorar mucho el componente motor y de temblor del padecimiento de enfermedad de Parkinson. Lo que van a hacer es aumentar las concentraciones de dopamina en esos sitios, digamos que en los ejes motores, para disminuir el temblor, la rigidez, la bradicinesia, ¿sí? Y los movimientos involuntarios. Pero al mismo tiempo van a aumentar las concentraciones de dopamina, por ejemplo, en la vía mesolímbica. Eso suele poner eufóricos a los pacientes. Los suele poner, los altera más todavía sus alucinaciones visuales o auditivas. Por eso es que es todo un reto tratar, por ejemplo, ese tipo de pacientes. En cambio, si por ejemplo el paciente tiene una demencia asociada al Parkinson y lo que predomina son las alucinaciones, ustedes dan antipsicóticos. Y al dar antipsicóticos, en efecto, bloquean la vía mesolímbica, mejorando las alucinaciones, pero al bloquear también los ejes de dopamina, van a bloquear la vía nigroestriada y la vía mesocortical. Y eso va a producir también cambios en el movimiento. Por eso los antipsicóticos producen mayor rigidez, mayor temblor o tienen efectos extrapiramidales. Entonces, ojalá y hubiera algún medicamento que fuera muy selectivo con las vías que se bloquean o bien con las vías que se favorecen, pero desafortunadamente no lo hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Síganle, 7 minutos. Doctor, y en esos casos, ¿se prefiere tratar una sobre la otra? ¿O se trata una y luego otra y luego una y luego otra y luego una y luego otra? Dependerá, doctor. Dependerá sobre todo qué es lo que más desgasta al paciente. Por ejemplo, en un paciente que lo abate mucho más el problema motor, yo preferiría tratar las manifestaciones motoras, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, pero tendré que advertirle a la familia. Cada vez que yo doy un agonista dopaminérgico, yo ya advierto a la familia. ¿Sabe qué? Vamos a empezar a dar, por ejemplo, no sé, levodopa, carbidopa. Y les advierto, les digo, tengan cuidado. O sea, el paciente va a empezar a tener alucinaciones. Es característico que son las 11, 12 de la noche, ¿sí? Le toca su levodopa, carbidopa de las 8 y a las 11 de la noche de repente está sentado el abuelito, le dice a la hija, así, le dice, oye, ¿quién es el niño que está caminando ahí alrededor tuyo? Y la hija se te... El diablo me obligó a hacerlo. Bueno, no sé, se asustan porque empiezan a ver cosas que nadie más ve. Entonces, tú tienes que advertirle esto a los pacientes. En cambio, si lo que pesa más son las alucinaciones, si el paciente está muy psicótico, si está muy agresivo, si está muy impulsivo, entonces tú le dices, ¿sabe qué? Le voy a iniciar un antipsicótico que tenga el menos efecto sobre las vías extrapiramidales, pero hay un costo a pagar. Y el costo a pagar es que va a temblar más
y se va a poner más rígido y por lo tanto su riesgo de caída se va a incrementar. Entonces, aquí ustedes tienen que platicar con la familia y ver qué es lo que más desgasta al paciente. Pero la verdad es que tratar este tipo de pacientes, híjoles, es todo un reto. Es bien difícil. ¿Ok? Ok, doctor. Doctor, así una duda un tanto chusca, por así decirlo. Au. Ya, bueno, en el caso de la toma de antipsicóticos, una persona se puede desenamorar tomando. No es que se desenamore. El enamoramiento es un proceso algo complejo y también tiene características evolutivas. Definitivamente son muchos factores los que intervienen en el proceso de apendejamiento desmedido, del cual pues la mayoría alguna vez hemos padecido, ¿sí? Entonces, no es que uno se desenamore, sino más bien se estabiliza quizás un poco la emoción. Ahora, hay de amores, amores. Hay amores que son patológicos, ¿sí? O tóxicos, como dicen ustedes, ¿sí? Y a lo mejor si hay patología psiquiátrica de fondo, pues sí, un antipsicótico podría ayudar. Pero el enamoramiento en general es una etapa bonita, o sea, sí está padre, te duele, pero está bonito. Estar apendejado está bien. Anda uno sumamente eufórico. La gran mayoría de ustedes han tenido esa sensación, ¿no? Supongo yo. Sientes que te puedes comer el mundo a puños. Bueno, síganle. No hablemos de cosas trágicas. Avancen. Doc, perdón, una pregunta. Mm. En los casos que mencionaba donde el paciente tiene rigidez y eso, y periodos de psicosis, ¿se prefiere la quetiapina para tratar estos trastornos? En efecto, doctor. Porque la quetiapina, para tratar, por ejemplo, psicosis en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, con mucho como antipsicótico, la quetiapina es la que menos efectos extrapiramidales da. Ya eso también lo vamos a ver cuando veamos Alzheimer y algunas otras demencias. Pero sí, y delirium también, con mucho la quetiapina, por algunos motivos, es uno de los antipsicóticos más utilizados, al menos por nosotros médicos geriatras, sí. Muy bien. ¿Qué más? Ya terminamos casi. Ok, continuando con la vía nigroestriada, esta se encarga principalmente del control de las funciones motoras, regulando la programación del movimiento. El cuerpo estriado va a constar de 3 núcleos, el núcleo caudado, putamen y el lobo pálido, y pues se va a dirigir hacia la sustancia negra. Que aquí está un esquema en donde se observan estos 3 núcleos. La dopamina que se libera en el núcleo caudado principalmente va a inhibir los estímulos probablemente colinérgicos o glutaminérgicos que provienen de la corteza motora. Y aquí está un esquema donde se observa la vía nigroestriatal que viene desde la sustancia negra hacia los núcleos del cuerpo estriado. Siguiendo, el núcleo caudado establece un equilibrio entre control inhibitorio y excitatorio de la actividad motora, como ya mencionaba. En el caso en el que hay una disminución de la dopamina y un aumento de la salida colinérgica, va a dar lugar a un rigor, que es una rigidez extrema, y a un temblor, que es una contracción regular de los músculos. En el otro caso, donde la dopamina esté aumentada Niveles de vitamina B. No los encuentran. y hay una disminución en entrada excitatoria, vamos a Vitamina observar B12, perdón. movimientos de torsión, como en la corea. Ándele. Ya no oigo nada. Perdón, es que me muteé. Ah, pero que está hablando por teléfono. Perdón, yo pensé que se había silenciado. ¿Y luego? La Bueno, vitamina la dopamina, además de ser secretada en las neuronas dopaminérgicas, también se puede secretar por interneuronas en los ganglios simpáticos cuando pues se administra y estimula varios tejidos y órganos, causando así los efectos secundarios indeseables, como pueden ser el estreñimiento, irregularidades cardíacas y los movimientos involuntarios en un tratamiento crónico con el uso de la L-Dopa.
Con el envejecimiento normal, perdón, los niveles de dopamina van a disminuir constantemente, principalmente en el cuerpo estriado, ya sea por una pérdida de neuronas dopaminérgicas debido probablemente a un daño causado por radicales libres. Esta disminución pues se puede asociar a alteraciones motoras y esto va a depender principalmente del grado neuronal. El grado de pérdida neuronal. Cuando la pérdida neuronal pues es grave, vamos a observar alteraciones neurológicas que van a ser más pronunciadas y se van a asociar a disminuciones motoras que se van a clasificar como los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Como sabemos, pues esta es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, principalmente de las personas mayores, donde el 85% de los casos los pacientes van a tener 70 años o más. En este caso, las neuronas dopaminérgicas se van a proyectar desde la sustancia negra hacia el núcleo caudado y al putamen. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, pues no va a ser así, ya que va a haber una falta de estimulación de estas neuronas y la sustancia negra va a estar dañada. Se van a caracterizar principalmente por pérdida de neuronas, gliosis y la presencia de cuerpos de Levy, que ya comentó Zinedine. En estos pacientes vamos a observar sintomatología como rigidez de todo el cuerpo, temblor en reposo, asinesia, que es pérdida de la función motora, o bradicinesia, que es una lentitud o disminución de los movimientos. Así es. Esa es la triada característica del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Es temblor, bradicinesia y rigidez. Que recuerden que el temblor únicamente se presenta en la tercera parte de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. La triada no tiene por qué estar presente por completo. Hay variantes de enfermedad de Parkinson. Recuerden que tiene dos tipos de manifestaciones, las manifestaciones motoras y las manifestaciones no motoras. ¿Ya llevaron neuro? No, creo que ya no, ¿no? No. Siguiente La semestre, siguiente, doctor. doc. Bueno, entonces van a ver eso cuando vean la enfermedad de Parkinson en neurología, se van a dar cuenta de que existen variantes de enfermedad de Parkinson. Hay un viejo dicho que se tiene en neurología que dicen que no todas las personas que tiemblan tienen Parkinson y no todo el Parkinson tiembla. ¿Ok? De hecho, el temblor es con mucho el signo menos constante en la enfermedad de Parkinson. Lo que casi siempre tiene que haber es rigidez y bradicinesia. Si quieren, vamos a dejarle aquí. Esperemos avanzar la próxima clase para ver si ya podemos terminar con este tema. ¿Ok? Ok, doctor, muy bien. ¿Está bien, doctor? Gracias. Muy bien, doc. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se cuida mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan buen día, médicos. Bonito fin de semana. Igualmente, doctor. Igualmente, doc. Disfrútelo mucho.